Biblia, volvían a la desobediencia y otra vez eran castigados por nuestro Dios. Y así se le llevaron, hermanos, durante un lapso de tiempo, más de 400 años, dice la palabra de nuestro Dios. Pero quiero que nos remontemos, hermanos, a un caso muy especial y muy particular, hermanos, donde vamos a analizar la palabra de nuestro Dios. Me gustaría que demos lectura todos, hermanos, a Jueces 6, 36 al 40, que lo hagamos todos a una sola voz, si me acompañan en la lectura, hermanos. Jueces 6, 36 al 40. Vamos a leer, hermanos, aquel testimonio de aquel juez llamado Gedeón, aquel juez que liberó de los madianitas al pueblo de Israel. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún andaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. La sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Amén. Vamos en sus lugares, amados hermanos. Vemos en este relato, hermanos, cómo Gedeón, con una cierta incredulidad, podemos decir, pues le pide a nuestro Dios, ¿verdad? Le dice: bueno, si yo he de ser aquel que va a salvar a Israel, pues quisiera tener una prueba. Y nuestro Dios fue con él. En estos versículos, hermanos, vamos a analizar un poquito el significado del vellón de lana, el rocío, la tierra seca a la que se refiere. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que se levantó de mañana. La mañana, que podemos entender simbólicamente, el vaso lleno de agua también. Y la segunda vez que prueba a nuestro Dios Gedeón, que le dice: bueno, volvamos a probar por segunda vez, si es que soy yo el que he de salvar, dice Gedeón, al pueblo de Israel. Pasamos a la siguiente diapositiva, hermano. Vamos a analizar unos versículos, hermanos. Y aquí vimos los aspectos que me gustaría que analizáramos. El vellón de lana, la tierra seca, el rocío que se levantó de mañana, el vaso de agua, y cuando le dice otra vez Gedeón que ha de volver a probar. Lucas 2:32, hermanos. Vamos a primero sentar, hermanos, y vamos a ir revisando, hermanos. Si algo llega ahí primero, hermanos, con todo gusto, apóyenme con las lecturas, hermanos. Lucas 2:32. Vamos a ir haciendo pautas, hermanos, y analizando lo que nos va diciendo la palabra de nuestro Dios. Lucas 2:32 dice: luz para ser revelada, ¿a quién, hermanos? A los gentiles, y la gloria de su pueblo, Israel. Vamos observando, hermanos, que dentro de la palabra de nuestro Dios va determinando dos pueblos. Aquí no emana aquel tercer pueblo que nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Nada más, hasta ahorita vemos que hay dos pueblos en esta etapa, tanto los judíos como los gentiles, ¿verdad? Bueno, en Romanos 3:29 hace la misma aseveración el apóstol Pablo. Dice: ¿es Dios solamente de los judíos? Y hace una retórica, porque él hace los mismos cuestionamientos y lo responde: ¿no es también Dios de los gentiles? ¿Acaso nuestro Dios, hermanos, no es Dios de todos? Amén. Eso no es, hermanos, Dios de todos. Claro que sí. Cierto es también de los gentiles, dice el apóstol Pablo, hermanos. ¿Y las gentes qué dicen? ¿Es que todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Todos nos incluimos en el paquete. Todos somos hijos de Dios. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Hijos de Dios es aquel que obedece al Padre o el que desobedece? El que obedece al Padre. El que obedece. Entonces, si aquellos hombres quisieran hacerse llamados hijos de Dios, ¿qué deben de hacer? Cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Cumplir con lo que nuestro Dios
nos ha pedido que hagamos día con día, así como lo hemos hecho en este momento. Y les decía, hermanos, que hasta este momento no interviene el tercer pueblo, como lo vemos en 1 Corintios 10:32. Dice el apóstol Pablo, 10:32, sed sin ofensas a judíos, ¿y a quién? Y a gentiles, ¿y a quién más, hermanos? Y a la iglesia de Dios. Pero este relato, hermanos, que estamos viendo con este juez, Gedeón, pues nos va a hablar exactamente nada más de dos pueblos. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Dice este versículo: escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Lo encontramos en Deuteronomio, vayamos allá, hermanos, Deuteronomio 32. ¿A quién le está hablando, hermanos, nuestro Dios cuando dice estas palabras? Dice Deuteronomio 32, del 1 al 2. Dice 32, del 1 al 2. Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Hermanos, ¿los cielos escuchan o la tierra escucha? No, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se está refiriendo? De una manera simbólica, alguien tiene que representar ¿quién? Los cielos, y alguien tiene que representar ¿a quién? A la tierra. En el versículo 2 dice: goteará como la lluvia mi doctrina y destilará como el rocío mi razonamiento. Si nosotros vimos antes, hermanos, en Lucas, y el apóstol Pablo nos hace aseveración de dos pueblos, de aquellos dos pueblos a los que le habla nuestro Dios, ¿quién puede ser el cielo, hermanos? El pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y quién es la tierra? Los gentiles, porque dice, y oiga, dice, hablaré y oiga la tierra, y la tierra oiga los dichos de mi boca. Vamos viendo entonces, hermanos, que cuando vamos entendiendo en esta parte, hermanos, hay dos pueblos. Y cuando nos dicen Deuteronomio 32, 1 y 2, dice que escuchen los cielos, escucha el pueblo y escuchen los gentiles, ¿verdad? Está hablando de dos. Y estamos viendo, hermanos, el significado primero del rocío. Aquel rocío, hermanos, que se virtió sobre quién? Sobre el vellón de lana. ¿Sí sabemos qué es un vellón de lana, hermanos? Era un pedazo de la lana que se le quitaba a las ovejas, con lo que hacían a lo mejor mantas y hacían muchos trabajos. Cuando Gedeón le pide a nuestro Dios aquella prueba, dice que el rocío de la mañana llegara nada más a ese pedacito de lana y que toda la tierra además quedara seca. Pero cuando dice rocío, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Dice Deuteronomio 2: gotará como la lluvia, ¿qué? Mi doctrina, dice. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, hermanos, aquello que le llegó al vellón de lana es la palabra de nuestro Dios, es el rocío. Vamos a ir viendo entonces, hermanos, y vamos a ir analizando un poquito a quiénes se está refiriendo, a quiénes llegó, ¿verdad? Llegó esta doctrina y esta palabra. ¿Quién puede, hermanos, representar el vellón de lana? ¿Quién creen ustedes? ¿Alguien que me diga quién cree que puede haber representado esta pequeña porción de lana a la que le llegó el rocío? ¿Quién, hermano? El poder de Dios. Ajá, el poder de Dios intervino para que le llegara el rocío y el razonamiento y la doctrina que hoy nosotros tenemos y que nos es dada por nuestro Dios, aquella doctrina santa y pura. Pero, ¿a quién le llegó primero? ¿Quién puede ser el vellón de lana? Ezequiel 34, hermanos. Vamos a trasladarnos ahí, vamos a ir recordando, hermanos, quién es aquel vellón de lana al que le llegó primero el rocío que dijo aquel juez de Gedeón. Ezequiel 34. Gracias. 34 de 30 a 31, hermanos. ¿Alguien que me ayude a leer, hermanos? Amén. Gracias, hermano. Y sabrán que yo, su Dios Jehová, soy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois,
y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Amén. Amén. Y sabrán que yo, su Dios, Jehová, estoy, ¿qué dice? Con ellos. Hermanos, el pueblo sabía que tenía un Dios. Amén. Sabía que tenía un rey. Amén, ¿verdad? Claro que sí sabía. Aunque más adelante el pueblo dijo, yo no quiero tener Dios, yo quiero tener un rey, que decía, las demás gentes, ¿verdad? Nosotros queremos ser gobernados como los gobiernan los demás. Y desecharon la guía de nuestro Dios. Pero aquí nuestro Dios nos está enseñando y dice la palabra de nuestro Dios. Y si vosotros, ovejas mías, ovejas, pasto, dice, hombres sois y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Entonces, ¿a quién está diciendo nuestro Dios que son sus ovejas? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Le está diciendo, ustedes son míos. Yo los he sacado de Egipto con brazo fuerte. Extendido. ¿Cómo dice, hermanos? Con brazo fuerte y ¿Con brazo fuerte? extendido. O extendido. Mi brazo extendido, ¿verdad? Con aquella fuerza yo los saqué y yo los rescaté. Entonces, ustedes son, ahora dice, son mis siervos. Entonces, aquel vellón de lana, hermanos, representa ¿a quién? El pueblo de Israel. Está representando al pueblo de Israel, aquella porción, hermanos, de lana donde había caído la palabra de nuestro Dios. Y lo podemos ver en algunos otros versículos, inclusive en Salmo 103, hermanos, en su parte final. Si alguien quiere apoyar con la lectura, dice 103. Versículo 100, capítulo 100, versículo 3. ¿Alguien, hermanos, alguien más que guste leer? ¿Allá? Ajá, gracias. Reconocer que Jehová eres Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su pueblo. Amén. Fíjense, hermanos, que hasta aquí entonces nuestro Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes son ovejas mías, ovejas de mi prado. Yo los he escogido porque ustedes son especiales, dice nuestro Dios. Al igual que nosotros como iglesia de Dios, hermanos, ahorita somos especiales. Esas palabras que expresan en Deuteronomio 7, hermanos, donde habla de donde es escogido el pueblo de Israel, esas palabras son también para la iglesia de Dios, hermanos. Acompáñenme con su vista, hermanos, en esta lectura. Dice capítulo 7 de Deuteronomio 7. Dice 7:6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Son especiales ustedes, hermanos? Amén. Más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Más que cualquier pueblo, ustedes son especiales. No por ser vosotros más que todos los pueblos, para que no haya vanagloria, hermanos. Dice, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha elegido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. Hermanos, ¿cuántos salieron del pueblo de Egipto? 600,000. Dice que no contaban los pequeños, ¿verdad? ¿Y cuántas eran las otras naciones? Si le dice al pueblo de Israel que eran los más pocos, pues han de haber sido de millones, yo creo, ¿verdad? Debieron de haber sido naciones grandes, porque el pueblo aquel era pequeño, y por eso, por ser pequeño, por ser especial, nuestro Dios lo amaba. Desde su linaje, y lo vemos en las Sagradas Escrituras. ¿Tuvo bendición, hermanos, este pueblo por ser elegido por Dios? Sí. ¿Tuvo bendición? Claro que sí, hermanos. Nosotros también estamos teniendo bendición. ¿Qué privilegio, hermanos, o qué fue lo que primeramente le llegó al pueblo? ¿Cuál fue la primera bendición que tuvo el pueblo de Israel? Y lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Vayamos allá. Romanos 3. Esta primera bendición, hermanos, que es el oír la palabra de Dios. Dice que por el oír viene la fe. Porque si no escuchamos, si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a enseñar, hermanos? No podemos. Dice el versículo 1 y 2. ¿Quién pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Dice el apóstol Pablo. Se responde, dice, mucho en todas maneras. Dice, lo primero ciertamente, ¿qué, hermanos? Que la palabra de Dios les ha sido confiada. Que la palabra de Dios les ha sido confiada.
¿Les ha sido la palabra confiada a cada uno de ustedes, hermanos? Amén. Tenemos el poder, tenemos esa espada de doble filo, hermanos, que corte que redarguye todo, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que le llegó a aquel vellón de lana? La palabra de nuestro Dios. El rocío le llegó, el rocío de la mañana, dice que le llegó a aquel vellón, que simboliza al pueblo de Israel. Entonces el vellón de lana, hermanos, es llenado con la palabra de nuestro Dios. Al pueblo se le enseñó, se le instruyó para que de ese pueblo emanara ¿quién, hermanos? Maestro Jesús. Para eso aquella ley tan fuerte y tan dura, hermanos, para que eso aquella ley, aquel ministerio de muerte, le dice el apóstol Pablo, porque de él, de ese pueblo iba a nacer, iba a venir el Señor Jesús. Por eso tanta santificación para el pueblo, hermanos. Ahora, el vellón de lana, hermanos, cuando el Maestro Jesús estuvo presente y llamó a sus 12 discípulos, ¿qué fue lo primero que les instruyó, hermanos? ¿A quién venía el Maestro Jesús? ¿Venía a entregar el conocimiento y la palabra de Dios a todos? A su pueblo. Mateo 15:24, hermanos. Alguien que me ayude, una hermanita que me ayude. Mateo 15:24. Gracias. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gracias, hermano. Dice, no soy enviado sino a dos, hermanos. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Mateo 10, hermanos 6 también dice, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién entonces estaba llevando el rocío y la doctrina de nuestro Dios? Se le estaba llevando al pueblo. Podía, hermanos, entonces, en aquella ocasión que Gedeón le dijo a Dios que caiga el rocío en el vino, ¿podía caer el rocío en otra parte? ¿Podía caer en la tierra seca? No podía, porque era para el pueblo. Y el Maestro Jesús lo dijo, voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No éramos nosotros, hermanos, en ese momento los que íbamos a tener ese pan bendito. Era aquel pueblo que era escogido para recibir la palabra de nuestro Dios. Es la diapositiva así, hermano. Sí. Vamos a la siguiente, hermano. Vamos a Marcos, hermanos. Acompáñenme. Vamos a darle lectura a Marcos 7:27. Marcos 7:27 y 28. ¿Alguien más, hermanos, que me apoye con la lectura? Amén. Gracias. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Amén. Gracias. Fíjense, hermanos, que esta lectura es muy interesante y muy reflexiva. ¿Se acuerdan cuando el Maestro Jesús se toca con aquella samaritana? ¿Verdad? Y pide de él sanidad, dice el Maestro Jesús, y son palabras muy, a mí se me hacen de aquella mujer muy elocuentes y muy interesantes. Dice, mas Jesús le dijo, deja primero hartarse ¿quién? A los hijos, dice, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Y ella respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. El Maestro Jesús le está diciendo a la samaritana, ahorita todavía no pueden recibir la palabra, pero hace una pauta, dice, o nos presenta una pausa, porque dice, no es bueno tomar, primero deja que se harten los hijos. Hay una pauta aquí en una enseñanza del Maestro, espérate a que terminen ellos. Y dice aquella mujer, ya el pueblo gentil, hermanos, ya anhelaba recibir la palabra de Dios, ya anhelaba conocer a aquel Dios vivo, hermanos, que transformaba aquellas vidas, que hacía milagros, hermanos, que sanaba a los ciegos, que levantaba los cojos, hermanos. Ya el pueblo gentil ya anhelaba tener eso en sus vidas. Y aquella mujer samaritana es testigo, hermanos, de que el pueblo gentil ya quería, hermanos, tener ese Dios vivo en sus corazones. Vamos, hermanos, a trasladarnos a Efesios 2.
apoyando con las lecturas para ir reforzando entonces, hermanos, lo que vamos viendo. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en su capítulo 2, versículo 11 y 12, ¿qué es lo que le dice al pueblo gentil? Dice que en aquel tiempo, dice, ¿estabas con quién? Estabas en Cristo, dice, alejados de la República de Israel y extranjeros, ¿a qué, hermanos? A los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. y sin Dios en el mundo. Esa condición era la que tenía la samaritana. Y esa es la condición que tiene hoy el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Cristo. Hermanos, ¿hoy por qué estamos aquí? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros podemos entender la palabra de nuestro Dios. Hoy podemos aceptar la palabra de nuestro Dios. ¿Recordamos a aquella mujer, Lidia, hermanos? Que decía que estaban predicando, hermanos, y que Jehová, ¿verdad? Nuestro Dios abrió su corazón, ¿para qué? Para que entendiera las palabras, para que en ella hubiera un cambio, pero decía la palabra que era temerosa de Dios. Hoy, hermanos, nosotros nos encontramos en esa condición, hermanos, de bienaventuranza, hermanos. Pero recordamos entonces, decimos, que esto que Gedeón vio, hermanos, era todavía pueblo gentil, el pueblo judío y el pueblo gentil. Vamos a analizar, hermanos, vamos a la diapositiva 7, hermanos. ¿A qué se refiere cuando dice que se levantó muy de mañana? Dice que Gedeón se levantó muy de mañana, ¿y qué fue lo que hizo? ¿Exprimió qué? El vellón. Pero no exprimió el vellón, hermanos, y lo dejó sobre la tierra. Dice que exprimió el vellón, ¿en dónde? En un vaso y lo llenó de agua. La palabra de nuestro Dios entonces cayó sobre aquel vaso, hermanos, y fue lleno. ¿Qué puede representar, hermanos, entonces la mañana? Dice que se levantó muy de mañana. Malaquías 4:2. Ahora sí voy a pedir que me ayuden con la lectura, hermanos. Profeta Malaquías en su capítulo 4, versículo 2. Amén. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Dice que nacerá, ¿qué, hermanos? El sol de justicia, hermanos. ¿Cuándo sale el sol? ¿En la noche? En la mañana, ¿verdad? Dice que aquel sol de justicia nació, ¿verdad? En la mañana, dice, ¿y qué traía? Y traía salud, y traía muchas cosas. ¿Cuáles cosas más traía aquel sol de salud? Lucas, hermanos, 4:21. Vamos a ver qué es lo que traía aquel sol, hermanos, de justicia. 4:21. ¿Sí recuerdan, hermanos, cuando el Maestro Jesús va a la sinagoga y se le presenta un libro del profeta Isaías? Amén. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Amén. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Y leyó el Maestro Jesús y que decía, yo he venido a darle palabras nuevas, dice, a los pobres. He venido a sanar a los quebrantados, a pregonar a los cautivos, ¿qué? Libertad, dice. A poner en libertad a los quebrantados. Entonces, hermanos, ese sol de justicia vino a traer todo eso. El Maestro Jesús vino a traer las buenas nuevas, vino a enseñar el poder de nuestro Dios a través de tantos milagros que hizo, hermano. Y el pueblo que ya quería ser, ¿qué? Partícipe de aquel beneficio. Hoy nosotros somos partícipes de aquel beneficio. Gracias a la misericordia de nuestro Dios. Entonces el sol de mañana representa a nuestro Señor Jesús, hermanos. ¿Qué representaría, hermanos, aquel vaso que está lleno de agua? ¿Alguien se pregunta qué puede representar? Si dice la palabra de nuestro Dios que somos vasos de honra y vasos de deshonra. Aquel vaso, hermanos, que estaba vertido, que había llenado, digamos, ¿ustedes creen que es un vaso de deshonra? Un vaso de honra, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede ser aquel vaso, hermano? Que Gedeón llenó. El pueblo. Pero era una porción, era nada más lo que había exprimido. Pasamos a la siguiente. Romanos 11:7, hermanos. Aquí tenemos, hermanos, pues, de alguna manera, hermanos, la respuesta a lo que se venía cuestionando. ¿Cuál es aquel vaso que estaba de honra, hermanos? Pues son aquellos que han creído en la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo
en su carta a los Romanos, versículo 11:7 dice, ¿qué pues? Dice, lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, dice, mas ¿quién, hermanos, lo alcanzó? Los escogidos Los escogidos, la elección. ¿Y los demás qué pasó con ellos? fueron endurecidos. Fueron endurecidos. Hoy el pueblo judío está endurecido. ¿Y cuántos entonces alcanzaron a llenar aquel vaso? 144,000. ¿Verdad? Aquellos que creyeron en el Señor Jesús, aquellos que creyeron en el Evangelio, aquellos que creyeron aquella doctrina que se virtió sobre el pueblo de Israel, sobre aquel millón de lana. Se llenó aquel vaso con los que habían creído en el Maestro Jesús. Vamos a pasar, hermanos, a la siguiente diapositiva. En este encontramos algunos de los hechos, hermanos, porque entonces ahí no la puse, pero en los Hechos de los Apóstoles, hermanos, encontramos muchos de los cambios que hizo. ¿Cuántos convirtió Pedro? 3,000. En otra predicación, ¿cuántos se convirtieron, hermanos? 8,000, creo, dice la palabra en nuestros días, ¿verdad? 5,000, tomé los dos. Sí. Entonces, hermanos, vemos como muchos, hermanos, hoy dicen algunos predicadores, hermanos, que he escuchado, que antes, hermanos, con un profeta se convertían miles. Ahora, ¿cuántas predicaciones se ocupan, hermanos, para convertir? 1,000 predicaciones, ¿verdad? Muchas predicaciones se ocupan para convertir. Bueno, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, se convirtieron muchos, ¿verdad? La palabra de Dios creció en gran manera. Y los Hechos de los Apóstoles lo relatan. Aquellos hombres que enjuiciaban al Maestro Jesús y que decían, mátelo, es el rey, se cree rey de los judíos, hermanos, después se convirtieron. Amén. Hechos 6:7, hermanos. Vamos a ver aquellos sacerdotes que señalaban al Maestro Jesús, de pronto se habían convertido. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Hechos 6:7. ¿Los hermanos ahorita? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Amén. Amén. Dice que también una gran multitud de quién, hermanos? De los sacerdotes que obedecían. Ellos también, aquellos que acusaban al Maestro Jesús, fueron transformados a la fe. ¿Recuerdan alguno de ellos, hermanos, en las Sagradas Escrituras, alguno famoso que se escabullía en la noche para hablar con el Maestro Jesús? ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Nicodemo, ¿verdad? Aquel que tenía miedo a lo mejor a perder sus prebendas, ¿verdad? Por sus canonías, todo lo que tenía en la noche. ¿Por qué? Porque creía en él, ¿verdad? Porque había fe, alguna fe de parte de él. A lo mejor no en su totalidad, pero quería conocer al Maestro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, hermanos, que una vez que Gedeón le pide a nuestro Maestro Jesús, le pide a Jehová, a Dios, que pruebe otra vez, dice, vamos a regresar, hermanos, a Jueces 6:39. Vamos a ver qué es lo que le dice. Acuérdense que todavía sigue él como con dudas, Gedeón, de acerca si él iba a ser el elegido para salvar al pueblo. Alguien que tenga ahí, hermanos, pues 6:38, hermanos. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana escribiendo, el vellón sacó de él el rocío un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Amén. Amén. Dice Gedeón, no enciendas tu ira contra mí, dice. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Gedeón tiene dudas y está ¿qué? Probando a nuestro Dios. El hombre probando siempre a nuestro Dios. Y Gedeón no nada más en estas dos ocasiones pide pruebas. Antes ya había pedido pruebas cuando se le acerca aquel ángel y le dice, tú vas a ser el que saque al pueblo. Y si es así, dice Gedeón, espérame, voy a traer una ofrenda delante de él. Aquel
esperar. Eso sucede en nosotros también, hermanos. Esa incredulidad, hermanos, también sucede en nuestra vida. A veces queremos que nuestro Dios obre de una manera insofacta, hermanos, de una manera rápida, hermanos, ante nuestras peticiones. Pero no es así, hermanos. Dice que los tiempos, hay tiempos para todo, hermanos. Y nuestro Dios conoce lo que nosotros pedimos, hermanos. Hay que darle tiempo a que nuestro Dios nos enseñe cuándo es su voluntad para cada uno de nosotros. Entonces, que de dónde, hermanos, cambian las cosas. Dice, ahora ya no sea en el vellón esta doctrina o este rocío. ¿Ahora dónde va a ser? Sobre la tierra. En la tierra. Hermanos, eso para nuestro entendimiento es posible. Si lo otro era imposible, hermanos. Nosotros sabemos que cuando regamos, ¿dónde cae el agua? En todas partes, ¿verdad? Cuando llueve cae en todas partes, a excepción de que haya un árbol o haya algo. Este rocío tenía que mojar toda la tierra y nada más el vellón iba a quedar seco. Entonces la palabra de Dios ya no iba a caer en el vellón, ahora iba a caer en la tierra seca. ¿Quién decíamos que era la tierra seca, hermanos? Los gentiles. Decíamos hace un rato que cuando creyeron los 144,000, hermanos, dice que los demás, decía el apóstol Pablo, ya no entendieron, ya no quisieron aceptar. Y en los Hechos, hermanos, en el libro de los Hechos, encontramos muchos versículos donde hacen esa aseveración. Hechos 3, hermanos, 46 a 47. Vamos a ver estas palabras de Pablo y Bernabé, hermanos. Hechos 13, del 46 al 47. Adelante, hermano, gracias. Esperaban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. No, es 13:41. Alabando a Dios, teniendo gracia por todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eran 3, hermanos. Hechos 13, 46 y 47. Amén. Echando entonces Pablo Pedro de la Vía, hablando con el hermano. a vosotros a la verdad era menester que os hablase la palabra de Dios, mas porque la desecháis y os mostráis Los libros de la vida eterna. de aquí que nos ponemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seáis salvación hasta los confrenos de la tierra. Amén. ¿Qué pasó con aquel pueblo, hermanos? Dice, desecharon la palabra de Dios. Dice Pablo y Bernabé, ya no puedo hacer nada con ustedes, no entienden y no quieren entender. Los consejos de nuestro Dios los desechan y hacen lo que ustedes consideran. Hechos 18:6, nuestro hermano, ¿cómo se llama, hermano? Juan Carlos. Sí, nos ayuda con la lectura, hermano. Hechos 18:6. Contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Amén. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Pablo dice, yo Me lavo las manos. ya no puedo hacer nada más, dice, ahora me voy. A los gentiles. Ahora me voy con los gentiles. Entonces, hermanos, aquellas palabras que usó aquella mujer samaritana y dijo, los perrillos también queremos comer. Ahora, hermanos, ahora sí podían. Sí. Aquellos ya no eran perrillos, hermanos. Ahora eran, ¿qué somos nosotros, hermanos? Ahora somos también ovejas de nuestro Dios. Ahora también ya somos de aquel rebaño tan especial que nuestro Dios ha cuidado y ha protegido durante tanto tiempo, hermanos. Nos hizo partícipes. Y eso, hermanos, nos debe de llenar de alegría y de gozo, hermanos. ¿Qué dice Romanos 11:25, hermanos? Y si me apoyan, nos ponemos de pie para darle lectura. Ya estamos concluyendo, hermanos. 11:25. Aquí es algo interesante, hermanos, porque así como el vellón no podía recibir la tierra el rocío, ahora tiene que cumplirse otra etapa. Para que aquel vellón pueda volver a recibir el rocío, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. 11:25, hermanos, ¿sí están ahí? Todos a una sola voz dice,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Entonces, ¿hasta cuándo, hermanos, ese vellón va a estar seco? Hasta que la plenitud, ¿dice de quién? Que los gentiles hayan aceptado a nuestro Dios, el Evangelio, la palabra, ¿verdad? Hasta que haya sido regada la tierra y hayan absorbido y hayamos nosotros ya llenos de la palabra de nuestro Dios, hasta ese momento, dice que ¿quién va a recibirla? Los judíos, ¿verdad? Los judíos lo van a recibir más adelante, hermanos. Nosotros sabemos por nuestra doctrina que sí es así. Bueno, hermanos, espero que haya fue un tema un poquito breve, hermanos, pero es muy bonita la palabra de nuestro Dios, hermanos, cuando la vamos compaginando y la vamos entrelazando y vamos viendo cómo se va manifestando esta profecía, por ejemplo, en Gedeón, y cómo todo lo que sucede va enlazado en la palabra de nuestro Dios. La Biblia, hermanos, no tiene contradicciones, solo tiene falta de entendimiento. Y para eso nuestro Dios nos ha dejado el Espíritu, para que nos guíe a dónde, hermanos? A toda verdad y toda justicia. Gracias, hermanos. A vos,